Ok, buenas tardes a todos. Lamentamos estos minutos de retraso, pero estas son las maravillas de la tecnología, que es maravillosa cuando funciona y menos cuando no funciona. Gracias por estar ahí. Yo con gusto voy a compartir con todos ustedes a lo largo de los próximos 60 minutos cuál es el modelo de dirección de proyectos y cuáles son los estándares internacionales para la dirección de proyectos de IPMA. Primero permítanme que me presente, ahí está mi nombre, soy ingeniero agrónomo, desde hace aproximadamente 25 años me dedico a dirigir proyectos y programas en prácticamente los 5 continentes. He dirigido hasta la fecha más de 500 y continúo aprendiendo a dirigir proyectos todos los días y continúo aprendiendo fundamentalmente a medida que trabajo y mejoro mis aptitudes y mi actitud trabajando, repito, todos los días con gente en muchos lugares del planeta. Institucionalmente en España presido el organismo certificador de la dirección de proyectos de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, que es la Asociación Nacional de IPMA en España. Luego les comparto a lo largo de la presentación que es IPMA de una manera más detenida. Y a nivel internacional soy vicepresidente mundial y miembro del comité ejecutivo de IPMA, recientemente reelegido para otros 3 años con 3 responsabilidades directas. Una es educación y capacitación, la otra es las secciones jóvenes, tiene un enfoque especial acerca de cómo las nuevas generaciones ven el futuro de la dirección de proyectos y modos y formas distintas de gestionar, de administrar procesos, de gestionar personas y de dirigir proyectos. Y también tengo el honor de ser el sponsor del programa de expansión en América Latina y de la red latinoamericana de IPMA. Yo les quiero compartir inicialmente, voy a cambiar el modo y voy a ir a compartir con ustedes los contenidos, luego volveré a medida que vaya avanzando. No sé si se está viendo ahora la presentación. Miren, lo he rebautizado al revés. Estándares para la competencia profesional y el modelo para la dirección de proyectos, porque son 2 enfoques distintos y en esto me gustaría enfatizar. Aquí tienen los contenidos que vamos a compartir. Primero brevemente qué es IPMA y luego vamos a hablar posicionando el mensaje. Vamos a... ¿No? Bien, pues mientras continuamos lidiando, para esto hace falta los proyectos, ¿verdad? Para tener siempre los planes B que nos permitan salir airosos de las contingencias. Les decía, lo que quiero compartir con ustedes no es únicamente una información acerca de las características del modelo y de los estándares, sino por qué y fundamentalmente para qué y cuál es la diferencia entre conocimiento y competencia en el mundo moderno de la dirección de proyectos en el siglo XXI. Ahí tienen el contenido. ¿Qué es esto de contexto de dependencia? ¿Cuál es la situación de la dirección de proyectos como profesión? Y digo como profesión porque hay muchos directores de proyectos accidentales que probablemente puedan llegar a ser profesionales de la dirección de proyectos, pero tienen que ser conscientes, tienen que asumirlo y tienen que quererlo. Y proyectos para la sociedad en el siglo XXI, por distintas razones que también ahora quiero compartir con ustedes, hacia dónde va la sociedad y qué está ocurriendo precisamente, entre otras razones, por falta de proyectos. ¿Qué es competencia y qué es profesión? Y luego comparar por encima, simplemente como referencia al resto de estándares que en estos momentos los más
al menos los más conocidos y los más utilizados. Y una de las grandes ventajas de este modelo basado en el desarrollo competencial continuado, que es el plan de carrera profesional y el plan de brechas. Como veremos, para IPMA la certificación no es un punto de llegada, es un punto de partida. La certificación permite precisamente el establecer de una manera objetiva dónde está el candidato, es decir, la persona que se presenta a las pruebas de certificación, cómo se ve él a través de las autoevaluaciones y el plan de carrera que el candidato propone, y cómo lo han visto de manera objetiva 3 profesionales especialistas en la evaluación profesional de la competencia, que esa es la gran diferencia del modelo de evaluación continuada de IPMA basada en esta certificación de 4 niveles. Para aquellos que no lo sepan, ya cumplimos 50 años, aunque hasta el año 65 no nos inscribimos o no nos registramos oficialmente como tal la asociación. Y si bien nacimos en el año 63 en Viena, en Austria, con el nombre de IMSA, hasta el año 65 no nos registramos en Suiza con el nombre de Internet, aunque parezca gracioso. Fuimos durante más de 20 años Internet, hasta el año 1994. En consecuencia, somos una confederación nacional de asociaciones soberanas que representan a la profesión de los directores de proyectos. Y hemos sido y continuamos siendo la asociación mundial que certifica el desarrollo competencial basado en la competencia. Durante estos 50 años hemos hecho muchas cosas. Básicamente, el desarrollo de estándares basados en esa competencia, la ICB, que es el estándar que aplica a las competencias de las personas, donde tenemos 4 niveles para profesionales y 2 para consultores. El PEB, que es el estándar que desarrolla las competencias de los proyectos y sirve además para el modelo de excelencia, para los premios mundiales y PMA, y la OCB, que es un estándar relativamente reciente, apenas tiene 2 años, que define cuáles deben ser las competencias que las organizaciones de cualquier tipo, públicas, privadas, necesitan para hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad en las sociedades del siglo XXI. Es decir, el estándar que desarrolla las competencias de las organizaciones, el gobierno basado en las organizaciones. Y precisamente porque la vida profesional empieza o debería empezar en el camino de la mejora competencial continuada, tenemos una serie de productos y servicios que prestamos a través de las asociaciones nacionales, tales como la educación, la capacitación, la investigación, la ayuda a las secciones jóvenes y otros muchos eventos y otros muchos premios nacionales e internacionales. Lo que les estoy compartiendo es la visión mundial de IPMA, pero IPMA es lo que son sus 60 asociaciones nacionales a la fecha. Luego veremos dónde estamos en el mapa mundi. Y esta es nuestra visión dentro de nuestra estrategia IPMA 2020. La visión que tenemos es promocionar la competencia profesional en todos los sectores de la sociedad para conseguir un mundo en el cual todos los proyectos sean exitosos. Y esto es un tremendo reto. Si ustedes quieren, con un punto de ingenuidad, de sana ingenuidad, porque es muy ambicioso pretender que todos los proyectos sean exitosos. De ello también quiero compartirles a continuación qué entendemos por éxito en proyecto. Y esa visión está basada en nuestros valores. Miren, nuestros valores se basan en la diversidad, unidos en la diversidad, una nación, una confederación de naciones, en el consenso y en el respeto mutuo, la multiculturalidad, que es una de las competencias más relevantes en el siglo XXI. Eso nos determina la interacción, cómo queremos
interaccionar con nosotros y con los demás. Integridad, responsabilidad y transparencia. Esas son las líneas, los valores que tienen que guiar nuestra acción. Y la competencia, el desarrollo competencial, el desarrollo de la excelencia y resultados. En el siglo XXI los proyectos ya no solo producen entregables. Si los entregables no son exitosos, si los entregables no ofrecen resultados, es decir, si no activamos nuestros valores a través de esa acción basados en esa interacción, no podremos llegar al profesionalismo de la dirección de proyectos. Y a partir de aquí, cuando escuchen proyectos o lean proyectos, entiendan, por favor, programas y portafolios o carteras de proyectos. Volveremos sobre el matiz de programas y de portfolios o carteras cuando conversemos acerca del estándar organizacional de competencia. Lo que están viendo ahí es el mapa a diciembre del 2014. El color burdeos, el rojo, representa las naciones IPA en el mundo, en estos momentos casi 60, y nuestro objetivo es para el 2020 alcanzar 90, ser 90 naciones, la confederación que esté presente en 90 naciones. Estamos cubriendo prácticamente toda Europa, parte de Asia, Australia, casi todas las Américas, pero nos queda mucho que recorrer, Medio Oeste y fundamentalmente en África. IPMA también es una organización distinta, no es una organización al uso, no es una organización jerárquica, no es una organización matricial, es una enorme red de redes que pone en contacto y pone en valor a muchos grupos específicos de interés en muchos sectores de la profesión. Uno de esas redes es nuestra red, la red de los latinos del Mediterráneo y de los latinoamericanos. Hace escasamente 7 años no existía ni una sola asociación IPMA en América Latina. En estos momentos somos 10 asociaciones nacionales y otras 7 en fase de constitución. La red está dirigida desde una PMO estratégica que tenemos ubicada en la Ciudad del Saber, en Ancón, en Panamá, desde donde damos servicio a toda la región, a las 22 naciones, de las cuales 10 cuentan con asociación, más las 3 del Mediterráneo, es decir, España, Italia y Portugal. Y hay 4 áreas en el continente americano, norte que ocupa Guatemala y México y el Caribe, la zona central, desde Honduras hasta Venezuela, Colombia y Ecuador, Brasil en sí mismo, que es una área por el tamaño y la dimensión, y el área sur, que va desde Perú hasta la Patagonia. Es un enorme mercado de más de 630 millones, hablando en más de casi 500 en español y 200 en portugués. Está aquí la presentación en líneas generales de qué es IPMA, cuáles son los orígenes y hacia dónde vamos, ¿no? Permítanme abordar el segundo bloque, lo que llamo contexto dependencia, porque en el siglo XXI hay una serie de factores que van a determinar el futuro y que están determinando más allá del conocimiento para gestionar y dirigir proyectos. Lo que llamamos la segunda globalización y la información. Hemos generado más información en los últimos años que los generados por 5.000 años de antigüedad. Y lo que en estos momentos sobra es información. Duplicamos la información disponible cada 2 años. Si ustedes tienen gusto, interés y tiempo, busquen en algún buscador en internet esa historia del conocimiento pasado, presente y futuro de Charles Van Duff, y se darán cuenta de que vamos camino de eso. Él dijo en su escritura que para el 2030 una computadora contará un chiste y se preguntará si estuvo bueno, y no estamos muy desencaminados. Y dentro de un poquito más de tiempo, no mucho más, las previsiones indican que los supercomputadores, tenemos en estos momentos, si no recuerdo mal, entre 6 y 8, serán capaces de procesar, imagínense que pudiésemos colocar todas las mentes, todos los cerebros de
los 9.000 millones de personas que vamos a ser en el 2050, todos juntos, esas 9.000 millones de cerebros no conseguirían procesar en tiempo real la información de la que ya son capaces hoy de procesar lo que llamamos máquinas. Esto no es malo, es una realidad. Tenemos demasiada información que procesar y nuestro cerebro no está preparado, no está educado. También los neurocientíficos avanzan mucho acerca de cuál es la capacidad real de nuestro cerebro. Es importante a la hora de poder dirigir gentes, saber dirigirnos a nosotros mismos y cómo funciona una parte compleja de nuestro organismo, cuál es el cerebro. Toda esta situación, ese contexto, lo hemos escrito nosotros. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, no lo hemos hecho muy bien. De ello, necesitamos reescribir estas reglas del juego y en nuestra profesión necesitamos mirar mucho más allá del simple proceso de administrar correctamente procesos por proyectos. Dentro de ese contexto de dependencia, fíjense en esta gráfica, nos está indicando el crecimiento de la población en el planeta. Prácticamente la humanidad necesitó de cerca de 1.700 años para multiplicarse por 2. No es hasta el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se realiza el segundo censo de población en el planeta. A partir de entonces, que éramos 2.400 millones, en ciclos cada vez más cortos, primero de 14 años, los últimos de 10, la población en el planeta se multiplica por 2. La pregunta es, si cada 10 años somos 2.000 millones de almas más en el planeta, ¿ustedes piensan que podemos continuar haciendo las cosas de la misma manera que hacíamos hace 10, 20, 30, 40 años? Dentro de escasamente 10 años vamos a ser probablemente 8.000 millones y en el 2050 superaremos los 9.000 millones. Somos ya 7.000 millones. Cuando yo tengo que compartir con alguien información, que no conocimiento, conocimiento lo van a convertir ustedes si ustedes utilizan y aplican la información. Donde más me preocupa es ir a las escuelas a hablar de proyectos. Creo que es un grave error empezar a hablar de proyectos en la universidad. La vida es un proyecto, la vida es un programa de proyectos. Por eso pongo ahí en esa gráfica primero cantantes y luego eventos, ¿no? Parece ser que Internet haya llegado ayer, que Facebook hayan llegado ayer. No llegaron ayer, pero llegaron antes de ayer. Son herramientas, instrumentos muy recientes y gracias a ello hoy podemos compartir eventos como este. Pero el mensaje es, el mundo es incierto, el mundo es complejo, el mundo necesita de proyectos, la sociedad necesita de proyectos y tenemos que entender que la base del proyecto no es únicamente el conocimiento, va mucho más allá, que es lo que llamamos esa competencia. Y esta es otra cuestión que, por lo menos cuando yo empecé a dirigir proyectos hace 30 años, casi 30 años, esto no ocurría. Los directores de proyectos dormíamos mucho mejor que en el siglo XXI, porque a medianoche no sucedía nada. Esta noche, ayer noche, pasado mañana en la noche, mientras dormimos, el mundo cambiará. Y eso nos obliga a replantearnos la manera, no solo en la que dirigimos proyectos, sino la manera en la que proyectizamos nuestras ideas para convertir las ideas en proyectos. ¿Qué más hay en ese contexto? Pues volvemos a esa información. Piensen que solamente en la edición de un periódico digital de tirada mundial, como por un periódico de cobertura como podría ser el Financial Times, esta noche va a tener más información que la que podría acceder una persona en toda su vida en el siglo XVII. Fíjense en esas cifras, son apabullantes. Una persona el año pasado con 21 años había invertido ese tiempo
en la virtualidad. Más de 20.000 horas viendo televisión, 6.000 horas en juegos electrónicos, más de 10.000 horas habladas por teléfono, y había enviado o recibido más de 250.000 mensajes, y el 50% de usuarios de esa edad habían creado contenidos en Internet. Es decir, estamos creando una generación completamente distinta que se tiene que enfrentar a retos completamente diferentes en base a unos patrones o unos modelos de dirección de proyectos, y no solo, ¿no?, que ya se han quedado cortos. Es un cambio de paradigma. Lo importante ya no es saber, lo importante es saber buscar, y saber buscar qué es lo que es relevante. A este paradigma se le denomina economía de la atención, porque la riqueza de información crea pobreza, fundamentalmente pobreza de la atención. No sabemos qué buscar, no sabemos qué información es la relevante, no sabemos qué es lo que es trascendente, y ahí es donde el factor y el elemento competencia toma una dimensión específica. Abordemos la situación actual a nivel mundial. ¿Dónde está la dirección de proyectos? ¿Cuáles son las tendencias? Pues la tendencia es el trabajo basado en proyectos. Estas son las últimas investigaciones. Les estoy compartiendo únicamente una de las más recientes, las del PMI, con su publicación Pulse 2013. Hay otras investigaciones que son coincidentes, luego compartimos, pero ellos están indicando que hasta el 2022 la profesión va a crecer un 10% interanualmente. Esto supone solamente en Estados Unidos 230.000 nuevos puestos de trabajo para project managers durante la próxima década. Pero también las investigaciones están indicando que por cada $1 billón invertido, 280.000 dólares corren el riesgo de no ser exitosos o de fallar. ¿Por qué se produce todo esto? ¿Por qué este riesgo permanente? Pues porque una vez más el conocimiento no es suficiente. Saber gestionar procesos por proyectos es más que necesario, pero la técnica no garantiza el éxito del proyecto. No hay nada peor que hacer correcto lo incorrecto. Si estoy gestionando muy bien procesos por proyectos y no estoy centrando el alcance del proyecto, cómo impacta en la estrategia de la organización a través de sus programas y cómo ellos contribuyen a la materialización de la estrategia a través de las carteras, estaré teniendo un problema, porque es otro de los graves errores de la profesión actual. Estamos cargando demasiado sobre el director del proyecto. El director del proyecto tiene la responsabilidad que tiene, que no es poca, pero hay que hacer énfasis en el profesionalismo del que dirige los proyectos, el director de programas y de los directores de carteras. Es decir, en la fase preproyectual, al transformar idea en proyecto, es uno de los principales factores de error, lo que yo llamo la semilla del error. Y, por supuesto, una malísima planificación del proyecto, porque no nos atrevemos a decirle al director del proyecto, a ese señor que a mí jocosamente me gusta llamarle Darth Vader, porque una vez fue Jedi y ahora está en el lado oscuro de la fuerza, hay que atraerlo hacia la fuerza, porque es él el que va a autorizar, es él el que va a condicionar el lanzamiento del proyecto y el seguimiento del proyecto. Y todas las investigaciones nos están diciendo desde hace muchos años que la falla en los proyectos nunca es técnica, casi nunca es técnica. Más del 95% de los errores en proyectos tienen su origen en el comportamiento de las personas, en la actitud de las gentes. Si intentamos trasladar esto a la sociedad del siglo XXI en términos macroeconómicos megas, estamos viendo que vamos a pasar en menos de 6 años de ser casi el 18,5% del PIB mundial, ahí tienen las cifras, a un casi 21%, es decir, a 22,3 billones de euros, es decir, elevado a 12, no es el billón dólar americano. Si dividimos esos por los 7.200 millones de habitantes que tiene el planeta, hagan este ejercicio. En realidad, toda la población estaría manejando un budget de 8.600 euros per cápita, es decir, 13.000 dólares en proyectos durante un año. Esto es tremendo si consideramos que la falla de los proyectos
es prácticamente la del 95%, el tema es más que preocupante. O sea, la destrucción de capital debido a la no profesionalización de muchas iniciativas. Y vamos hacia un mundo más virtual, más basado en mente de obra y menos en mano de obra. El 60% de las organizaciones van a tener que manejarse desde una perspectiva mucho más estratégica si quieren sobrevivir en esta globalización. Ahí tienen las cifras, es decir, esos 200 y pico mil nuevos puestos de trabajo previstos en Estados Unidos para nuevos project managers en el mundo equivalen a más de 1.200.000 empleos anuales. Hasta el año, por lo menos, 2022. La oportunidad de un colectivo profesional mundial competente en dirección de proyectos es tremenda. La duda que yo les quiero compartir, y con esto abordamos el tercer bloque, es si pensamos continuar haciendo lo mismo. Porque y ustedes, sensibles a la sostenibilidad, están viendo lo que está ocurriendo después de... yo recién regresé de Lima, donde ha tenido el COP20 la reunión durante 15 días, y es triste ver que se maneja prácticamente nada en el concepto de proyecto. Son todo iniciativas, son todo ideas, pero hay pocos proyectos rigurosamente concebidos y menos planteados. ¿Cuáles son las necesidades de la sociedad en el siglo XXI en términos de proyectos? Pues estamos pasando de esos sectores tradicionales, clásicos, que hay que continuar haciendo y hay que continuar haciéndolo mejor todavía, hacia nuevas prioridades. Miren, el proyecto sale de ingeniería y arquitectura hace bastante tiempo, solo que en algunos países nos cuesta un poquito más. De los proyectos clásicos basados en el manejo tecnológico y de algo hard, hoy tenemos que diseñar, manejar, gestionar competentemente crisis, emergencias, retos ambientales, megaciudades, el espacio, la robótica, los residuos, el desarrollo, proyectos de caridad, de cooperación, de educación, de turismo y muchos, muchos más proyectos que se van a generar en sectores donde hoy todavía estamos diseñando esos sectores de actividad. Es decir, estamos pasando de un enfoque clásico de dirección de proyectos basada en hacer entregables, producto del proyecto, a un nuevo enfoque en dirección de proyectos que está basado en resultados. Si mi entregable no es exitoso, si mi entregable no satisface necesidades, si no produce resultados, no será un proyecto. Otra perspectiva de la dirección de proyecto. En realidad, un project manager moderno es un gestor de redes. Y fíjense en las tendencias, en esa información. Si tienen curiosidad, pueden acceder a ellos de libre acceso. Fíjense hacia dónde van las investigaciones, involucrando al cliente como parte del sistema, ampliando la innovación a terceras partes. Y lo que dice una economía, por lo menos la economía que más empuja en la zona europea, pues la tendencia y la investigación del Banco Central Alemán, el Deutsche Bank, dice que la mayor tendencia en Alemania hoy y en el horizonte del 2020 es la economía basada en proyectos. Es una nueva realidad basada en la cooperación entre especialistas, la importancia que tiene en ella la empresa de tamaño pequeño y mediano y los emprendedores, pero los emprendedores a la vanguardia de una economía donde las iniciativas ya no se conciben de manera clásica, se conciben basando en la idea, en proyecto, proyectizando la idea para que la idea sea más robusta, sea más medible, sea más sostenible. Tercer bloque, para ir acercándonos a la definición de competencia y del modelo. Miren, necesitamos tener un lenguaje común, necesitamos compartir un lenguaje común. En español, cuando decimos dirección de proyectos, tenemos un problema. Unos dicen administración, otros dicen gestión, otros dicen dirección. Cuando usted dice en inglés project management, todo el mundo entiende qué significa project management. Y aquí la pregunta que yo les hago, para que luego podamos entender un poquito más en profundidad la diferencia. ¿Es lo mismo dirección de proyectos que dirección por proyectos?
¿Es lo mismo Project Management que Management by Projects? Vamos a ver que es algo muy distinto. Y la aproximación. Porque en el siglo XXI, 2/3 de los proyectos están, lo que pongo entre comillas, gobernados, es decir, influenciados por la política y por la multicultura. Y a mí me gusta decir que el siglo XXI es VICA, es un acrónimo. El mundo en el siglo XXI es volátil, es impredecible, es complejo y es ambiguo. Y no nos han enseñado a diseñar, a gestionar y a dirigir proyectos en ese mundo VICA. Dos pinceladas acerca de incertidumbre. Históricamente las tendencias y la educación nos decía waterfall, o sea, usted no puede empezar un proyecto si usted no tiene todos los riesgos totalmente identificados con sus planes de contingencia. Bueno, pues en el siglo XXI eso cambia radicalmente. Es decir, la complejidad, si tenemos certeza, si no tenemos certeza, el grado en que lo conocemos, si es alto o bajo, nos está llevando a lo que antes las teorías predictivas y prospectivas hablaban de desconocimiento de lo desconocido, es decir, la incertidumbre, que muchísimas veces no es riesgo. Y ahí estamos aprendiendo. Esto lo conocemos en sistemas en complejidad como los cisnes negros, los black swamps. Estamos aprendiendo a innovar de la incertidumbre. Pero la innovación no llegará si no es vía la proyectización de esa manera de abordar estos nuevos retos, que es distinta a la complejidad. Miren, sobre todo para las formaciones más técnicas, esto es solucionable, esto es un problema, ¿no? Esto es algo que es complicado. Pero complicación no es complejidad, esto es complejo. Lo anterior es complicado. Son cosas distintas. Y lo complejo depende fundamentalmente del contexto, donde la parte técnica puede haber cierta complejidad, más complicación, y la complejidad es siempre complejidad social, complejidad política, complejidad cultural. Y esto nos lleva al concepto básico del plan de desarrollo profesional basado en la competencia, que se llama resiliencia. Los que tienen una formación más ingenieril probablemente lo entiendan mejor el concepto, porque en ingeniería o en ecosistemas define magnitudes que permiten cuantificar cantidades determinadas de energía por unidad de volumen para que algo que pueda deformarse o sufrir un impacto debido a esa tensión pueda volver a ser lo que ya era. Es decir, imagínense un impacto en una estructura, bueno, pues la resiliencia sería la cantidad, las características que tiene que tener esa viga para poder recuperar otra vez su estado inicial, o un suelo que haya sufrido un impacto ambiental determinado. Bueno, pues en dirección de proyectos, la resiliencia, el director de proyectos residentes, es la habilidad y el grado competencial que el director de proyecto y su equipo tiene para abordar la complejidad, manejarla y salir fortalecido de dicha experiencia, asegurando el éxito del proyecto, manejando riesgos e incertidumbres asociados. Y de esto estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo todos hoy en día. Esa es la matriz de resiliencia. Son estudios que realizamos en el Grupo de Excelencia Sistémica de Berlín. Lo que llamamos el tipping point. El tipping point no es un invento del Grupo Sistémico. Hace algunos años un escritor irlandés se hizo famoso a través de la definición del límite de esfuerzo. Es decir, tenemos que aprender de la incertidumbre y de la complejidad. Tenemos que aprender no a reducir la complejidad, porque es un hecho que es prácticamente imposible, pero sí que podemos impactar en la dinámica de la complejidad. Es el punto de inflexión cuando pequeñas acciones consiguen grandes éxitos. Probablemente hayan hoy escuchado hablar también del vuelo de la mariposa dentro de los sistemas complejos. ¿Y dónde va todo esto? Pues miren, esto resulta que está hecho por las gentes. Las personas son los que hacen posible o hacen que fracasen los proyectos. El individuo como eje central del desarrollo. Mejores personas, mejores profesionales. Esto tiene que ver con la antropología y filosofía del pensamiento racional, y ustedes son el factor clave. Si quieren
contribuir al cambio, si quieren ser esos agentes para el cambio, no acepten monedas. Esto necesita de una evaluación interna, personal, profunda y posteriormente trabajar en equipo precisamente de cara a esto, para ir terminando el concepto de competencia y profesionalismo para abordar los estándares de IPMA. Profesionalismo y estándares para la dirección de proyectos no son lo mismo, pero trabajan en la misma dimensión. Hay dos enfoques. Yo no estoy enfatizando acerca de qué enfoque es bueno, es malo, es mejor o es peor. Estoy técnicamente diciendo que en estos momentos en el mercado existen dos enfoques tan válidos unos como otros. Serán fantásticamente bienvenidas cuales sea que fueren si contribuyen al éxito del proyecto y en la sostenibilidad. Hay estos tres modelos que se basan en procesos de proyectos, más conocido, o los tres más conocidos, el PMI, el PMI, el PRINCE2 y el P2M. El PMI es un modelo norteamericano muy inteligentemente exportado y mejor implantado. El PRINCE, que es el acrónimo de Project in Controlled Environment, que es propiedad del Gabinete de Comercio del Reino Unido, que es el que más certifica en el mundo, y el P2M, que es el modelo japonés. Durante el 2014, las líneas de certificación, las estadísticas dicen que la certificación global del PMI es alrededor de 800 largos miles, 850.000 certificados. PRINCE se acerca a los 2 millones y P2M alrededor de los 300.000. Y el otro estándar, que es el que les estoy compartiendo en profundidad, que es el estándar de IPMA, es el que determina la competencia que tienen que tener los directores de proyectos, además del conocimiento de los procesos. Y en esta diapositiva ven las diferencias que existen y que le acabo de comentar. La gran diferencia, además, es que a partir del nivel C de IPMA, luego profundizaré un poquito más en los 4 niveles y en los 2 de consultores, a partir del nivel C ya se exige acreditar la experiencia y que la experiencia haya sido exitosa. Ya se exige redactar un informe de proyecto, se exige presentar una ficha por proyecto dirigido, hay que superar la evaluación de ese informe STAR y luego superar una entrevista que depende del grado de certificado, puede durar entre 1 hora hasta 3 horas de duración. Para nosotros, en consecuencia, profesionalismo significa hacer las cosas correctas, correctamente, para convertirnos, dependiendo de nuestra responsabilidad, en verdaderos profesionales de la administración, gerencia y dirección de proyecto, que son, una vez más, 3 dimensiones distintas. El tiempo nos apura. Aquí tienen una perspectiva histórica del proyecto. Yo estoy convencido de que no se han encontrado todavía las evidencias históricas, pero hay mucho conocimiento en la mayor parte de los restos de antiguas civilizaciones. Ahí les he puesto únicamente una clásica, la pirámide de Giza en Egipto. La gente no suele reconocer contribuciones que, si bien no son tan recientes, porque esta ya tiene más de 300 años, pero cuando uno dice Daniel Defoe, casi nunca la gente se acuerda que fue el primer escritor sobre un ensayo moderno de proyectos en 1697 y tienen en inglés cómo definía él las habilidades de un director de proyectos. Claro, este señor escribió también Robinson Crusoe y las aventuras amorosas de Molly Flanders. La gente se acuerda más de estos dos que no del ensayo sobre proyectos. Y lo que hoy estamos manejando por proyectos, por conocimiento, realmente todas las técnicas básicamente nacen a mediados finales de la década de los 50 del año pasado como consecuencia de enfrentamientos en sectores de defensa. Como les decía antes, proyecto abandona ingeniería y arquitectura y en el siglo XXI proyecto significa divergencia en perspectivas para dirigir una enorme
gama de proyectos por programas y portfolios y fundamentalmente con roles y competencias asociados. Project Manager es todo lo que ustedes tienen ahí, pero fundamentalmente y sobre todo es un agente para el cambio. Es un facilitador, es un formador, es un consultor, es un gerente, es un ejecutivo serio, es un planificador, pero fundamentalmente es un agente para el cambio. Y acercándonos a la conclusión y a la competencia profesional y los estándares, ¿cómo conjugamos proyecto, dirección del proyecto y éxito de la dirección del proyecto? Pues parece que sea obvio, ¿verdad? No hay secreto aquí, solamente con gente, pero con gente competente. Y la competencia básica es saber trabajar y hacer trabajar en equipo a los proyectos. Más allá del conocimiento, eso que tan mal hemos traducido como habilidades blandas, si son las más difíciles de manejar, esos son los skills, las habilidades, no es el knowledge, el conocimiento, dentro del contexto. Necesitamos pues un enfoque balanceado en competencias. Y la competencia es una palabra del grupo de palabras malvadas, los wicked words. Todo el mundo las utiliza y muy pocos saben lo que realmente significa. ¿Qué es competencia? Pues competencia profesional está definida y son normas internacionales. Y es una combinación de habilidad, actitud y conocimiento que se reflejan en la forma en la que una persona se desempeña y que además puede ser observada, medida y evaluada. Y es un factor determinante del desempeño exitoso en el siglo XXI. Y el enfoque fundamental es el comportamiento del individuo, que se traduce en la aplicación de habilidades, de actitudes y de conocimientos. Si quieren ustedes ver el camino hacia la mejora competencial, pues miren, sin formación no hay conocimiento, pero el conocimiento, a medida que lo aplico, me dotará de mis habilidades, a medida que aprendo con otros y de los demás y con los demás, mejoraré mis habilidades interpersonales, lo que llamamos actitudes, y solo en ese momento tendré un grado competencial determinado, porque podré tener una experiencia y adaptarla. Y en realidad la certificación pues es una verificación por tercera parte, que demuestra el rendimiento y el avance. Eso sí, el avance continuado, porque cada X años, en el caso concreto de IPMA, cada 5 años uno tiene que volver a demostrar que ha recuperado el grado competencial o ha mejorado el grado competencial que tenía cuando se certificó por primera vez. Y el resultado es bien obvio. Beneficio que no es únicamente beneficio económico, es valor agregado, es sostenibilidad, son otros factores que generan valor. Y la competencia profesional en dirección de proyectos tiene que ver además con liderazgo, con inteligencia emocional y con capacitación más que con educación. Y el mapeo de competencia a cualquier organización nos permite entender la naturaleza y el alcance del trabajo y qué habilidades son necesarias, qué nivel de conocimiento para desempeñar un rol y para retener, reclutar y retener el talento adecuado que necesitamos. Eso nos permite mapear un perfil de puesto de trabajo, es decir, más de conocimiento, más saber, más querer, más hacer y más obtener. El conocimiento, habilidad, actitud, hábitos y todo eso demostrado en la experiencia. Y los estándares concretos, para ir concluyendo, ese es el estándar, la ICB es IPMA Competence Baseline. Hay 47 distintas ICBs porque cada ICB se adapta a la lengua y la cultura de un país o de una región, definen las competencias que tienen que tener los directores de proyectos, programas o portfolios, 20 elementos de competencia técnica, 15 de comportamiento y 11 de contexto. Y si tuviésemos que verlo de una manera un poquito más graciosa, imagínense ustedes la tabla periódica de elementos, donde es importantísimo saber qué tengo que combinar. La técnica, los 21 elementos de técnica, sin las habilidades de comportamiento y sin conocer cuál es la importancia y la afección del contexto, no garantizan para nada el éxito del proyecto. Y estos son los 4 niveles que les comentaba anteriormente. El gerente asociado de proyectos o técnico, miembro del equipo de proyectos, no necesita experiencia. El gerente de proyectos no complejos,
hay una definición de complejidad, no tenemos tiempo para abordarla, que sepan que existe un estándar de complejidad para los niveles B, que dirigen proyectos o programas, y para los niveles A, que dirigen portfolios y programas de proyectos. Todas las líneas de certificación vigentes en el mundo y todas las ofertas están basadas en el examen de conocimiento, nosotros también, pero además tenemos los otros 3 niveles de conocimiento y de competencia asociados a responsabilidades en dirección de proyectos no complejos, complejos y programas. ¿Cómo contribuye la dirección de proyectos en el siglo XXI a la supervivencia y más allá de las organizaciones? Pues muchísimas organizaciones tienen una visión y una misión definida, una estrategia y unos objetivos, y producen valor a través de las operaciones, que son actividades concurrentes. Lo que la gente todavía no acaba de entender es que los directores de proyectos, de programas y de portfolios agregan valor a través del competente manejo de portfolio, de programas, de proyectos. Las operaciones producen valor y la dirección de proyectos agrega valor incluso en organizaciones que no saben que innovan o que hacen o que pretenden introducir cambios a través de proyectos. Véanlo de otra manera en esta diapositiva, dónde interacciona la interfaz, el cliente, el regulador de la organización, el socio, el contexto, y cómo una organización moderna en el siglo XXI puede gobernarse por proyectos, de tal manera que, como les ilustra la diapositiva, ustedes pueden manejar proyectos aislados, en grupos, bajo programas, bajo subcarteras o bajo carteras, bajo portfolios de proyectos. Y aquí aparece el estándar de la competencia del individuo con el modelo de excelencia de proyectos y el nuevo estándar de la OCDE, que nos permite ajustar, evaluar y definir las competencias para evaluar objetivamente el desempeño y el crecimiento, de tal manera que ese mapeo de competencias me permita seleccionar a los mejores, capacitarles, evaluarles el desempeño, ayudarles a crecer y reconocerles, alineando negocio y estrategia con los logros del mismo, y permitirme retener a algo que va a ser escaso en los próximos años, y es el talento humano, la mente de obra y no la mano de obra. Y aquí lo tienen expuesto en los 3 estándares de IPMA. Aquí hay 18 competencias organizacionales en 5 ámbitos y los 3 módulos que sirven de evaluación. El Delta, que evalúa la organización en su conjunto, la alta dirección, la propiedad, el módulo organizacional, que mide además los procesos por proyectos, y el I, que es el módulo que mide la evaluación del desempeño del individuo. Y al finalizar, lo que el modelo de certificación pretende es, siguiendo con esta escalera de evolución de la competencia, entregar los planes de carrera y los planes de brechas, es decir, medir el desarrollo competencial. Somos personas que trabajamos además con procesos y en organizaciones bajo un enfoque sistémico competencial, individuos solos, individuos en procesos por proyectos y dentro de organizaciones. Y eliminar esas incompetencias, ese grado incompetencial que se detecta después de las fases de certificación. Aquí tienen un ejemplo de un plan de brechas profesional, es un ejemplo de uno de los 10 organismos certificadores en español, que es el peruano, y aquí tienen los resultados de las pruebas, es decir, cómo se ve el candidato en la autoevaluación, cuál es el plan de carrera y los resultados del examen, de la entrevista, de la autoevaluación. Con su gráfico de brechas, todos nos vemos siempre más guapos en la autoevaluación de lo que aparecemos luego en la foto. Pero esto me permite, durante los próximos 5 años, mejorar mi nivel de incompetencia. Se les entregan a los certificados, superen o no las evaluaciones, las conclusiones y sugerencias sobre necesidades de desarrollo en conocimiento y en experiencia, y se compara lo que el candidato propone con lo que el equipo evaluador, formado por 3 expertos, ha obtenido. Y ello nos permite mostrar esos 4 niveles de aprendizaje competencial en el sentido de desarrollo de habilidades. Me permite ser inconscientemente incompetente,
Eso evidentemente no lo sé, si soy inconsciente e incompetente, pero alguien sí, que es el que me tiene que evaluar o que contratar, me permite tener una conciencia de mi incompetencia, me permite ser competentemente consciente del grado de competencia que tengo, o permite incluso no ser inconsciente de mi grado competencial. Y esas serían las dimensiones, en gran resumen. Me permite el plan de brechas después de la certificación, una evaluación continuada del desempeño, una capacitación específica y establecer planes de mentoring y una propuesta para conducir proyectos. Las organizaciones, las empresas exigen directores de proyectos profesionales. No puedes conducir un camión si no tienes el carnet para conducir camiones. Pues en la dirección de proyectos moderna es lo mismo. No puedes, no podrías, no podrás dirigir proyectos dependiendo de la dimensión, dependiendo de la complejidad, si no tienes el carnet correspondiente. Y esta es la visión que los planes de brechas también competenciales y en materias de organización permite a las organizaciones, permite asignar perfiles de directores de proyectos profesionales dependiendo del requisito de proyectos que una organización aborda, y como consecuencia los resultados del plan de brechas se enfocan a mejores procesos, estandarizarlos, categorizarlos, establecer límites de autoridad, establecer talleres de mejora continua, establecer los requisitos para dirigir qué tipo de proyectos. A nivel individual, pues nos permite establecer un plan de academia, un plan de formación de la dirección del proyecto, el plan de certificación continua, un plan de evaluación de la experiencia, planes de carrera y dirigir mejor los recursos, camino no del recurso. Yo creo que en el siglo XXI recurso humano es una definición ya obsoleta, es gestión del talento humano y transparencia. Nos permite centrarnos en el control del proyecto, en gestión del programa, compartir ese lenguaje y esas herramientas comunes, reporte, informes, evaluar el desempeño, camino de esa mejora continua. La pregunta que les hago a todos, o la invitación que les hago a todos es: ¿cómo pueden ustedes ser parte de eso? Y cómo podemos, entre todos, juntos, lograr nuestros objetivos. Invitarles a que formen parte de la familia IPMA. Nosotros vamos mucho más allá de los eventos, mucho más allá de los estándares, mucho más allá de las certificaciones. Nosotros queremos construir relaciones profesionales y humanas para toda la vida. Recuerden, para finalizar, que competencia no es conocimiento. Esta es una cita adaptada del escritor sueco Erik Offer, que decía ya hace algún tiempo que en estos tiempos de cambio constantes los competentes heredarán el mundo, mientras que los conocedores se encontrarán perfectamente preparados para enfrentarse a un mundo que ya no existe. Y invitarles, vamos a cumplir oficialmente el 50 aniversario el próximo año en Panamá. Los 2 últimos días de septiembre y los 3 primeros días de octubre tendrá lugar el 50 aniversario de la fundación de IPMA y lo celebraremos en el Canal de Panamá y tendremos la ocasión de ver muchas cosas, muchos proyectos bonitos en Panamá. Aquí están nuestros datos. Gracias por su atención y estaré encantado de poder responder a cuantas preguntas puedan formular. Hay una pregunta que dice: ¿cree usted que los directores de proyectos actuales son conscientes de la importancia de la formación en dirección de proyectos? Una respuesta objetiva es algo complicado, que no complejo, como hemos visto antes. Hoy hay 25 millones de directores de proyectos en el mundo. Es el censo que tenemos y recuerden que llegarán a ser 36 en el horizonte del año 2026-2030. Muchos directores de proyectos de ese colectivo
son directores de proyectos accidentales, no son directores de proyectos profesionales. El director de proyectos accidental es el que, sin esperarlo, sin saberlo, recibe un encargo de dirigir algo y depende también del contexto. Muchos directores de proyectos todavía confunden la dirección facultativa con la dirección del proyecto, porque todavía dirección de proyectos se asimila a ingeniería y arquitectura, con lo cual parece que los proyectos solamente los hagan los ingenieros y los arquitectos, y eso no es así. Dicho esto, tenemos que cambiar de paradigma. La formación no es que sea necesaria, la formación es imprescindible en el siglo XXI. La educación y la capacitación continuada es una de las necesidades más importantes, si no la más importante, en cualquier organización. Por lo mucho que hemos compartido a lo largo de esta exposición, si algo sobra es información, y el reto está en determinar, en identificar cuál es la información que aporta valor, qué información debo utilizar. Y eso no es formación, eso no es educación, eso es información, intercambio de información. Tenemos que cambiar la mentalidad. En el siglo XXI la educación debe de ser toda la vida. Igual que voy mejorando, voy madurando como persona, voy madurando como profesional, y necesariamente preciso tener más conocimiento para aplicarlo, mejorar mis habilidades, mis destrezas, mis aptitudes y mis actitudes. Y la capacitación, repito, lo que ustedes llaman formación. Yo entiendo que formación es la fase previa, es la fase educativa primaria. Me estoy formando, me estoy educando a partir de un grado determinado de conocimiento, y yo tengo que capacitarme o recapacitarme de manera continuada. Muy bien, pues no hay más preguntas. Ha sido un placer haber podido contribuir, espero, a ver una nueva dimensión de la moderna dirección de proyectos y de la necesidad, la diferencia que existe entre el desarrollo competencial, la sostenibilidad y la competitividad. Un gusto de haber estado aquí con ustedes y quedo a su disposición. Hasta la próxima. Un cordial saludo y felices proyectos y nuevos y retadores desafíos para el 2015.